Buenas noches. Esta noche queremos dar inicio a nuestro deseo era presencial, pero Dios nos ha dado la oportunidad de poder compartir con ustedes este mensaje, sobre todo el inicio de nuestra serie Vive la verdadera libertad. La libertad es una palabra que todo el mundo la conoce, pero realmente no se vive. La libertad es una palabra muy conocida en todas las cárceles del mundo, por todos los prisioneros del mundo, la libertad, pero no se disfruta la libertad mientras no se vive. Así de que esta serie va a ser de mucho beneficio. Entonces, para cada uno de nosotros, le damos gracias a Dios una vez más por tener la oportunidad de reunirnos y de esta manera, pues, le pido a Dios que Él dirija esta serie. Y gracias ahí porque usted está conectado con nosotros. Así de que vamos a entrarle al asunto. Encontramos diferentes cárceles en nuestra vida. La libertad es necesaria porque de esa manera nosotros podemos vivir una vida más placentera. Sobre todo disfrutarla, porque Dios hizo los valles, las montañas, los ríos, el aire, para que nosotros lo disfrutemos de una manera libre, en completa libertad. ¿Cómo logramos la libertad? La libertad no necesariamente es una realidad en la vida de muchas personas, porque estamos, aún cristianos, estamos esclavos, puede ser a un pasado, como puede ser también a diferentes áreas, debilidades que traemos de nuestra pasada esclavitud. Por ejemplo, el temor, no temor, sino que es el que se parece al miedo que nos paraliza a tomar decisiones. También podría ser esclavos a los celos, a la inseguridad, esclavos también a diferentes áreas que nos llevan a ser cristianos débiles, puede ser. Podemos ser esclavos aún hasta de personas que buscamos siempre hacer cosas para agradarles. El primer candado que encontramos entonces es aquí, y uno de ellos es el que llevamos internamente, en nuestro interior. El mundo entero está clamando por libertad, porque están prisioneros. Y ese tipo de prisión es la que, gracias a Dios, Dios nos ha liberado. El aspecto más inquietante de la vida en prisión es el aislamiento. No hay principio ni final, solo tu propia mente, que a veces resulta engañosa, dijo Nelson Mandela, hombre experto en asuntos de cárcel, porque fue un prisionero político. Y él es uno de los que realmente vivió el ser privado de libertad. Probablemente nos preguntemos, ¿por qué vivo como esclavo si Jesucristo ya me libertó? ¿Por qué sigo viviendo como si no tengo completa libertad? ¿Por qué sigo siendo esclavo? Y aquí comienza la decisión. Primero, la decisión que nosotros tomamos es, eh, es vivir de acuerdo a lo que yo creo que es libertad. Porque yo soy libre, por ejemplo, de seguir a quien me libertó. Quiero vivir como quien pertenece a Cristo. Miremos la Biblia, mire usted ahí en su Biblia, Colosenses 2, 6 y 7. La Biblia dice, por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basado en Él por la fe. Así de que nosotros tenemos a este libertador que no nos obliga a nada. Jesucristo nos dio esa libertad. ¿Por qué nosotros entonces vivimos como esclavos? Porque nosotros nacemos
a esclavitud. Tenemos una mente que tiende a pensar que sigo viviendo como antes. No hay una transformación, no hay una conversión a una nueva vida, a deshacernos completamente de los hábitos, de los malos hábitos, de las cosas que nos llevan cautivos. Miremos este otro pasaje, Romanos 1:1, y me gusta aquí el ejemplo porque el apóstol Pablo se llama que esclavo, pero miren la diferencia. Dice Romanos 1:1, Pablo comienza cada una de sus cartas al referirse a sí mismo como un siervo de Jesucristo. Y puede usted confirmarlo en su Biblia. El pecado que nosotros, que habita en nuestra naturaleza, nos esclaviza. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento declararon voluntariamente su condición de ser esclavos de Jesucristo. Pero es voluntariamente, ya con un razonamiento. En la carta de Tito 1:1, Pablo le dice a Tito, se llama a sí mismo un siervo de Dios. Y si usted mira Santiago 1:1, el inicio de la carta dice que inicia su carta de la misma manera. Santiago, un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago 1:1. La mayoría de las traducciones dicen siervo o sirviente. Y en cada uno de estos pasajes la palabra griega doulos, que literalmente significa esclavo. Esclavo, yo quiero ser esclavo. Nacemos esclavos, pero una esclavitud desde que viene desde Adán y Eva. Y yo no escogí ser esclavo, sino que David decía que en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, nacemos esclavos a ese pecado. La Biblia lo sigue poniendo de esta manera en Romanos 8:6-7. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Siempre, escuche esto, siempre. O sea, nos va a llevar porque es enemiga de Dios. Y ahí concluimos en que nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Pero, ¿qué hacemos nosotros entonces cuando viene Jesús y nos abre la puerta de nuestra libertad y nos dice, ya no son más esclavos? Ya no. Y es más, Jesucristo, y por eso es que me llama la atención esta serie, Vivir la Libertad, nos da una vida cristiana en medio de personas también libres, para que ninguno de nosotros nos sometamos a esclavitud de unos a otros. No podemos hacer esclavo a nadie. Gracias a Dios, porque Él fue quien nos libertó y no nos exigió ningún rescate a cambio, sino que Él lo pagó todo. En Romanos 6:17-19, la verdadera esclavitud, dice Romanos 6:17-19, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y qué bueno que tenemos esta gran oportunidad que libremente someternos a la justicia. Y esa justicia se llama Jesucristo. Justicia, lo único que nos libera a nosotros es cuando se hace justicia. Cuando se nos perdona. Sin perdón no puede haber libertad. No existe libertad. Seguimos siendo esclavos y a la vez condenados eternamente para vivir una vida separada de Dios.
Por eso es que en 1 Timoteo 4:15 Pablo nos dice de que nosotros debemos de ser libertados. 1 Timoteo 4:15, miremoslo ahí, dice así la Biblia, presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Sin libertad no hay progreso, sin libertad no hay prosperidad, sin libertad, prosperidad espiritual, sin libertad no hay crecimiento espiritual. Increíble. Y esa libertad aún hasta para nuestros hijos, para nuestra familia, es beneficioso. Y si bien se nos dio una naturaleza completamente nueva en el momento de creer en Jesucristo, todavía tenemos hábitos, patrones y prácticas que debemos eliminar y reemplazarlas. Dios no violenta a nadie, no puede obligar a la fuerza para que le sirvamos. El servicio a Dios no es a la fuerza. Implica una libertad perfecta y en esa libertad hoy me quiero mover y quiero vivir para Él, porque todas mis acciones deben de ser de parte mía una ofrenda de olor grato a Él, o sea, un perfume agradable a quienes me rodean también. Entonces, una sugerencia: dejemos ir los temores y culpa que incluso nos impiden crecer. Usted es libre. Se ha creído, si nosotros hemos creído en que Jesucristo perdonó nuestros pecados, Él nos ha dado la libertad. Jesús se presenta ante el Padre para decir: yo pagué el precio por ellos. Es Jesús. Y creo que el reto aquí sería: disfrutemos la libertad, vivámosla intensamente. Pero una sugerencia sería que juntos ustedes y yo nos sometamos al señorío de quien pagó el precio por nosotros. Él no lo exige, pero nosotros no tenemos otro que nos ame tanto que el que nos liberó, nos dio la libertad en la cruz del Calvario. Vive tu vida libremente. Disfruta de la gracia, del amor incondicional de Dios. No se olviden, la Iglesia Cristiana de Ocala, tenemos como meta ayudarles a ser personas diferentes que como usted llegó a nuestra iglesia. Ese es el desafío que tenemos y es nuestra oración, y le pedimos a Dios que podamos ser de útil para que usted pueda ser un cristiano exitoso. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Mi deseo es, vuelvo y repito, que cada uno de nosotros vivamos, pero voluntariamente, esclavos de Jesucristo. Acompáñenme en oración. Señor, gracias por darme la oportunidad de vivir hoy para ti, a quien yo pertenezco, a quien cada uno de los que están ahora mismo, Dios, entre nosotros, ellos pertenecen a ti. Y te pido que cada uno de nosotros deseemos vivir para ti, Señor. Este es el día más hermoso de nuestra existencia, porque en este día, Señor, yo te puedo amar y seguir con devoción total. Permite que quienes estén cerca de mí vean en mí la presencia de tu amor y la gracia de tu poder. Señor, que yo viva mi libertad, esa libertad que tú me has dado gratuitamente con la muerte en la cruz del Calvario y tu resurrección, y para ir a preparar morada para nosotros. Anhelamos tu pronta venida, Señor. Gracias por este tiempo, por esta serie. Vive tu libertad. En el nombre de Jesús te damos la gracia, Señor. Amén y amén. Hermanos, amigos,
que nos vemos el domingo. Recuerde, a las 11 de la mañana estaremos aquí en vivo, en presencia. Tenemos 2 servicios, uno en el carro, el otro aquí adentro, siempre con la debida precaución para cuidarnos siempre con nuestra respectiva mascarilla. Por favor, usémosla, y donde quiera que estemos en estos momentos, este rebrote pues ha habido, y ya este virus está cada vez más débil, pero los que esperamos en Jehová seremos más fuertes. Que Dios les bendiga, cuídense, y les queremos sobremanera aquí en esta su iglesia y su familia. Hasta luego.